En aquella época se trataban enfermedades en el cerebro extirpando zonas del cerebro, cosa que actualmente no se hace. Y llegó a la conclusión de que es imposible definir un lugar concreto y puntual donde esté localizada la memoria. Entonces llegó a la conclusión que la memoria, las actividades anímicas del cerebro son holográficas. El término holográfico deriva del concepto fractal descrito por Mandelbrot, matemático de la Universidad de Yale. Quiere decir que el todo está formado por múltiples partes. El holograma total está formado por múltiples partes y cada una de las partes tiene las propiedades del todo. Nuestra memoria o cualquier actividad anímica está en todo el cerebro, no está en un lugar determinado, sino que está todo interconectado. Esto está muy bien expresado en un libro que es El universo holográfico de Michael Taylor. El universo es un gran holograma, está todo interconectado, interrelacionado. Y dentro de este holograma total está un holograma más pequeño que es nuestro cerebro. ¿Podría la teoría del cerebro holográfico de Carl Pribram, que propone que la conciencia es un fenómeno no local, explicar la capacidad de algunos pacientes de percibir información no disponible para sus sentidos físicos durante una experiencia cercana a la muerte? Pribram, un neurólogo de Estados Unidos, intentó localizar en el cerebro dónde estaba la memoria. En aquella época se trataban enfermedades en el cerebro extirpando zonas del cerebro, cosa que actualmente no se hace. Y llegó a la conclusión de que es imposible definir un lugar concreto y puntual donde esté localizada la memoria. Entonces llegó a la conclusión que la memoria, las actividades anímicas del cerebro son holográficas. El término holográfico deriva del concepto fractal descrito por Mandelbrot, matemático de la Universidad de Yale. Quiere decir que el todo está formado por múltiples partes. El holograma total está formado por múltiples partes y cada una de las partes tiene las propiedades del todo. Nuestra memoria o cualquier actividad anímica está en todo el cerebro, no está en un lugar determinado, sino que está todo interconectado. Este holograma o este cerebro holográfico tiene un símil, lo que investigó Bohm en Inglaterra, estudió el universo y llegó a la conclusión que el universo es holográfico. Esto está muy bien expresado en un libro que es El universo holográfico de Michael Taylor. El universo es un gran holograma, está todo interconectado, interrelacionado. Y dentro de este holograma total está un holograma más pequeño que es nuestro cerebro. ¿Puede esto influir en las experiencias cercanas a la muerte? Es evidente que sí, porque estamos hablando de pura energía. Esta energía que no tiene un lugar. Recordemos que Louis de Broglie, premio Nobel en física teórica, manifestó uno de los principios fundamentales de la física teórica, en el cual dice que las partículas subatómicas pueden estar al mismo tiempo en varios lugares y unas veces se manifiestan como partículas y otras como ondas. Pueden estar en el mismo momento en varios lugares. Es lo mismo que estamos viendo. La memoria está en muchos lugares a la vez. Y esto es precisamente una situación energética que es lo que corresponde a las experiencias cercanas a la muerte. Puede tener realmente una relación. ¿Cómo la teoría de la orquestación cuántica de Roger Penrose y Stuart Hameroff, que propone que la conciencia reside en los microtúbulos dentro de las neuronas, podría explicar la continuidad de la conciencia después de la muerte cerebral? Roger Penrose, premio Nobel en 2020, y después Stuart Hameroff, anestesista y psicólogo en Estados Unidos, llegaron por sincronía a la misma conclusión, sin saber que cada uno investigaba el mismo campo de exploración. Esto, sincronía, es entrelazamiento, una manifestación del entrelazamiento cuántico. Llegaron a la conclusión que a nivel de los microtúbulos
forman parte del microesqueleto de las células eucarióticas, formadas por una proteína, la tubulina alfa y beta, tiene una estructura en forma de helicoidal, llena de agua. Es precisamente en estos microtúbulos donde se produce la transferencia de información entre la supraconciencia, nuestra auténtica identidad eterna, y nuestra conciencia local o neuronal. Nuestra conciencia local o neuronal se puede interpretar como una interfaz, como un televisor. Un televisor lo que hace es recibir información que le mandan en forma de ondas electromagnéticas de un estudio y las transforma o las traduce en imagen y sonido. Nuestra conciencia local o neuronal hace lo mismo. Lo que hace es que recibe la información fundamental de nuestra supraconciencia a nivel de los microtúbulos y la traduce de una manera tridimensional en nuestra vida humana. En algunos casos, familiares o personas presentes durante la muerte de un ser querido reportan tener experiencias similares a las ECM, pero ellos no están próximos a la muerte final. ¿Cómo se pueden explicar estas experiencias compartidas? Esta es una realidad descrita en la bibliografía mundial. Hay casos frecuentes. Cuando dos personas están afectivamente muy unidas, muy próximas, su campo energético fácilmente entra en coherencia cuántica. Entonces, esto es la clásica manifestación del entrelazamiento cuántico, la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo entre dos personas que están afectivamente muy unidas. El que está falleciendo, que tiene una experiencia cercana a la muerte, esta energía la puede transferir por el proceso de entrelazamiento cuántico a una persona que está más o menos próxima. Puede estar próxima o puede estar en las antípodas, porque hay casos de personas que saben y conocen exactamente el momento que está falleciendo su ser querido y encontrándose en las antípodas de donde él se encuentra en aquel momento. Esto es puro entrelazamiento cuántico, transferencia de información independiente del espacio y del tiempo en personas unidas afectivamente. Dice que los hospitales y universidades están cada vez aceptando que existe una realidad existencial que el método científico tradicional no puede explicar. ¿Qué cree que sucederá ahí? ¿Veremos estos temas de los que usted habla en los programas de formación o en los protocolos de hospitales o falta mucho para esto? Cuando yo empecé a investigar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, yo no me atreví a manifestar los resultados que yo iba obteniendo y mis conocimientos, revisando bibliografía, consultando con expertos, porque en aquellos momentos tenía una oposición frontal por parte de los científicos, especialmente sanitarios, médicos, filósofos occidentales, teólogos, físicos teóricos, etc. Sin embargo, yo he visto que con el tiempo la situación va cambiando. Cada vez tenemos más pruebas objetivas, certificadas, que nos permiten de una manera clarísima demostrar que las experiencias cercanas a la muerte como fenómeno trascendente son ciertas. Por ejemplo, el caso de la resonancia magnética funcional, que con las neuronas espejo nos demuestran ciertamente que el paciente vio durante la experiencia cercana a la muerte objetos que nunca había visto a distancia, que los mismos neurólogos nos dicen que no miente el paciente, que es real la experiencia cercana a la muerte. Es decir, los aspectos objetivos de las experiencias cercanas a la muerte son realidades que ya no se pueden negar. Y estas realidades, pues lógicamente, están introduciéndose cada vez más en los centros que antes se oponían frontalmente a mis investigaciones y a los resultados que yo les podía comentar. Y yo lo estoy notando. En congresos, en las universidades, me están solicitando que hable de las experiencias cercanas a la muerte a nivel de la Iglesia. Lo que antes los teólogos se oponían, yo estoy viendo altos estamentos de la Iglesia ya están contactando con nosotros, filósofos, científicos médicos importantes, neurocirujanos, tenemos la experiencia de un neurocirujano. Es decir, que cada vez yo veo una abertura más evidente de todos estos factores o medios que antes se oponían de una manera absoluta y frontal
a todo lo que era trascendente, que no se podía demostrar claramente con el método científico, que ante la evidencia tan clara, ya no se puede negar, pues están empezando a aceptar. Incluso tengo casos que me han dado proporcionado una gran satisfacción de profesores universitarios que han dicho, ante la evidencia de lo que les he contado en las conferencias, de que harán lo posible para que estos temas ya sean motivo de comentario y estudio dentro de las licenciaturas de las facultades de medicina. Yo pienso que en un futuro no muy lejano, todos estos fenómenos trascendentes, fundamentados en pura energía, que manifiestan un gran paralelismo con los principios de la física teórica, serán temas que se van a introducir de una manera clara y evidente en el currículum de las licenciaturas de determinadas especialidades, especialmente en medicina. ¿Veremos alguna entrevista o debate suyo con algún físico, filósofo o científico contrario a sus ideas? Sí, para mí es muy importante esto. Y yo siempre he pensado que la razón no la tiene nadie. El progreso científico, cultural, pues muchas veces nos hace cambiar nuestro contenido conceptual. Yo, por ejemplo, recuerdo que la cirugía que yo aprendí con mi maestro cuando terminé, hice la especialidad en cirugía general con mi maestro, a la cirugía que hacemos en la actualidad no tiene absolutamente nada que ver. Hemos adquirido una serie de conceptos, una serie de pruebas que nos permiten cambiar nuestros conocimientos y, por lo tanto, nuestra dinámica. Yo estoy seguro que lo que estamos nosotros diciendo en estos momentos, algunos aspectos tienen que cambiar. Y yo estoy de acuerdo de aceptar todo lo que tenga una base científica, una base que se pueda demostrar, que sea realmente cierta y que vaya contra lo que estoy manifestando en estos momentos. Estoy dispuesto a cambiarlo, a reconocer de que el progreso nos hace cambiar. Pero lo que yo no puedo aceptar nunca son creencias dogmáticas. Y esto es lo que encontraba en una medida muy importante un tiempo atrás, cada vez en menor proporción, que me decían, esto no es cierto, pero les decía, ¿por qué? Pues porque es así. Esto yo nunca lo aceptaré. Aceptaré un cambio y aceptaré cambiar mis conceptos siempre y cuando me lo demuestren científicamente. ¿Cómo? Pues precisamente contactando pues con expertos en otras disciplinas, con filósofos, con teólogos, con físicos teóricos, con científicos. Lo estoy haciendo ya con teólogos, lo he hecho con científicos, con neurocirujanos, tengo en perspectiva hacerlo con un físico teórico, es decir, mi idea es totalmente abierta, mi postura es abierta, es ampliar conocimientos y llegar a la verdad lo más próxima posible a la realidad. Y repito que estoy totalmente abierto y dispuesto a cambiar conceptos siempre y cuando me los demuestren de una manera científica, no dogmática. Dicen algunas personas que siguen argumentando que las ECM son alucinaciones, que aunque una persona esté clínicamente muerta, puede haber cierta actividad eléctrica residual en el cerebro. ¿Podrían las ECM ser generadas por esta actividad cerebral residual? Esto es una realidad. En primer lugar, está demostrado en muchos casos que la parada cardiorrespiratoria, que es como la causa fundamental de las experiencias cercanas a la muerte que vivimos en la clínica, a partir de los 15-20 segundos, el electroencefalograma es plano, es decir, que ya no hay actividad neuronal. Pero es evidente que en algunos casos, por ejemplo, Sam Parnia, un intensivista en Estados Unidos, viendo pacientes agónicos hasta llegar al fallecimiento seguidos desde el punto de vista del electroencefalograma, pues ha visto que en algunos de ellos pues, persiste o existe una cierta actividad eléctrica aún en el cerebro después de la muerte física. Esto es una posible realidad. ¿Puede esto condicionar realmente una experiencia cercana a la muerte? Pero todos estos pacientes, la verdad es que ninguno de ellos, estos pacientes han manifestado todo lo que es una ECM en toda su amplitud y toda la serie de fenómenos objetivos
certificados que cuentan los pacientes en las experiencias cercanas a la muerte y los fenómenos trascendentes que también cuentan. Esta actividad eléctrica no en ningún momento ha demostrado ni ha podido demostrar que condicione ni alucinaciones ni experiencias cercanas a la muerte. Es decir, que no vemos ninguna relación causa-efecto entre esta persistencia o residuo de actividad eléctrica del cerebro y la manifestación de actividades anímicas, ya sean alucinaciones, ya sean experiencias cercanas a la muerte. Acabamos de finalizar una entrevista con un neurocirujano, Andreu Gavarrós, que explicaba que para él las ECM son más parecidas a un sueño que a una alucinación. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Porque las alucinaciones se producen en el momento en que el paciente, normalmente las que vemos en clínica, pacientes inconscientes, no en pacientes en estado de vigilia. Se puede producir en determinados pacientes evolucionados, sobre todo espiritualmente, en situación de vigilia, especialmente en meditaciones muy profundas, pero normalmente las que vemos son en pacientes inconscientes. Y en el sueño, el paciente, sobre todo en la parte más profunda del sueño, en el sueño REM, que tarda un tiempo en aparecer, de 80, 90, 100 minutos, es cuando aparece el sueño REM, es cuando hay movilidad ocular y soñamos, tienen este parecido con las ECM, es decir, es un momento de inhibición máxima cerebral y entonces puede manifestarse, hay un parecido, porque aparecen en inconsciencia y aparecen en un momento en que no hay actividad de la conciencia local o neuronal, sino que aparece otro tipo de manifestación anímica. Esto justifica o explica que exista una mayor similitud o aproximación entre la experiencia cercana a la muerte y el sueño REM, que es el momento en que podemos tener sueños, que no entre la alucinación y la experiencia cercana a la muerte, ya que la alucinación se produce en un paciente en estado de vigilia, mientras la experiencia cercana a la muerte es en estado inconsciente. Uno de los motivos por el que el método científico considera que las ECM son alucinaciones es que no se pueden replicar en laboratorio. ¿Esta similitud entre sueño y ECM podría favorecer que en un futuro sí podría ser posible replicar esta situación en un laboratorio? No, es que en ningún momento podemos decir que una ECM sea igual que un sueño. No es lo mismo un sueño en la fase REM que una experiencia cercana a la muerte. No es en absoluto lo mismo. La experiencia cercana a la muerte sabemos que es la expresión o manifestación de nuestra supraconciencia que, al desaparecer el efecto inhibitorio del ego, se puede manifestar de una manera más abierta y más espontánea. En cambio, el sueño siempre es algo metafórico en relación con vivencias anteriores que nosotros hemos tenido. Por lo tanto, son dos manifestaciones anímicas totalmente distintas. Y en ningún momento se puede producir en el laboratorio experimentalmente una experiencia cercana a la muerte. La experiencia cercana a la muerte se produce en pacientes que están predispuestos a tenerlo en situación inconsciente, en situación de muerte clínica, o en pacientes muy evolucionados espiritualmente que son capaces en meditación profunda de contactar con su supraconciencia. Lo que sí se podría replicar es un sueño REM. Se podría replicar un sueño REM. ¿Y hay sueños REM donde hay fenómenos como la precognición que existen, que coinciden con fenómenos que se dan en las ECM? Sí, porque siempre vamos a lo mismo. Durante el sueño profundo REM está totalmente inhibido el ego. Y aunque nosotros tengamos sueños que son metafóricos de situaciones, de vivencias anímicas que hemos tenido en nuestra dimensión humana tridimensional, también es en una persona predispuesta durante un sueño profundo tiene más facilidad de manifestarse, de expresarse su supraconciencia y puede dar una manifestación, una ECM totalmente cierta. Por tanto, y acabamos con esta parte, ¿podría el estudio de los sueños REM darnos información acerca de fenómenos que actualmente no comprendemos? Podría, en este aspecto, en determinadas personas, podría ayudarnos en algún aspecto a comprender mejor las experiencias cercanas a la muerte.
¿Ha descubierto nueva información estos últimos meses respecto a lo que ya sabía antes de las ECM? Desde el punto de vista clínico y humano sí que he visto un gran cambio, que es que existe a nivel mundial un movimiento de apertura, de aceptación, de comprensión y por lo tanto de investigación profunda de las ECM. La gente ya no tiene miedo a comentar su experiencia cercana a la muerte, fácilmente la comenta. Nosotros hemos abierto un link para recoger casos de experiencias cercanas a la muerte y vemos que la gente fácilmente incluso tiene necesidad y tienen la satisfacción de que pueden comentar su experiencia cercana a la muerte, que hasta ahora la tenían escondida, no se atrevían a comentarla por la crítica que podían recibir a consecuencia de comentar su experiencia cercana a la muerte. En este sentido he visto un gran cambio. Y también estoy viendo un gran cambio, por ejemplo, en las investigaciones que están apareciendo. Por ejemplo, se están haciendo ya estudios con el BioWell, la cámara de Kirlian, es decir, el estudio ya energético del ser humano, de nuestro campo biofotónico, nuestro campo energético. Han aparecido también estudios y manifestaciones importantes sobre la realidad del entrelazamiento cuántico, fenómeno tan difícil de comprender en física teórica. Se ha visto que a través de la fibra óptica normal que empleamos en Internet se puede producir también una transferencia de información, no de las partículas subatómicas, sino de la información que es inmediata, lo mismo que pasa en el entrelazamiento cuántico y lo que tiene un paralelismo clarísimo también en las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, yo creo que el progreso científico nos permitirá cada vez aproximarnos más al estudio de la energías más sutiles y por lo tanto tendremos más posibilidades de comprender las experiencias cercanas a la muerte. Si el ego no nos da la felicidad, ¿por qué no intentar vivir sin ego? Es imposible eliminar el ego. Nuestro ego es la manifestación, nuestra concepción existencial material es nuestro ego. Es decir, es la identidad de nuestra concepción materialista del ser humano. Por esto yo le llamo nuestra falsa identidad, nuestro no yo, porque nos manifiesta la identidad, la concepción existencial de nuestra parte material. En cambio, nuestra auténtica identidad es la supraconciencia, que nos hace únicos y exclusivos y eternos. En cambio, el ego es una manifestación material que depende totalmente de factores externos y en nuestra dimensión humana, que tenemos cuerpo material y mente, que es un epifenómeno, la conciencia local es un epifenómeno de la materia del cerebro, inherentemente conlleva la existencia del ego. El ego no lo podemos desprenderlo, forma parte consustancial de nuestra existencia humana material. Y el ego es importante. Pensemos que el ego nos proporciona la fuerza vital, la energía para obtener los objetos materiales que persigue el ego. Nos da la fuerza de quiero conseguir esto. Nos da fuerza, energía, voluntad y decisión para obtener objetivos materiales. Esto es gracias al ego. O sea, forma parte de nuestra existencia y lo necesitamos para vivir. Lo importante es controlarlo, que no se desboque, que no domine nuestra auténtica identidad, que es la supraconciencia. Hay un ejemplo muy claro que dice que el ego es como un perro. No hemos de dejar que el perro vaya delante nuestro y nos lleve, sino que hemos de procurar nosotros ir primero, que es nuestra supraconciencia, y llevar nuestro perro detrás y que lo controlemos nosotros, nuestro ego. ¿Qué le dicen sus colegas médicos de lo que está haciendo? ¿Lo apoyan? Estoy muy contento porque cada vez tengo una amplitud de comprensión que justifica pues lo que hago, la ilusión que pongo y que me da la razón. Esta es la verdad. Durante muchos años he tenido que esconderme y ahora puedo ya empezar a manifestarlo de una manera abierta porque observo que hay una amplia, cada vez más importante comprensión de una realidad que ya no se puede negar.
Lógicamente es fruto de un estudio de muchísima gente que empezó antes que yo y que ha aportado muchísimo más que yo, pero entre todos estamos dando luz a una realidad y que el mundo científico, el mundo filosófico, teológico, cada vez pues, es más comprensible y tiene que aceptar unas realidades objetivas demostradas y por lo tanto tenemos mayor comprensión, mayor aceptación y nos sentimos en este sentido mucho más satisfechos de nuestra dinámica. Ha comentado que está realizando un estudio sobre las ECM donde los pacientes pueden compartir la suya a partir de un link. ¿Cuándo estará listo este estudio y podremos ver los resultados? Es evidente que una de las formas de obtener experiencia y conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte es a partir de estudios que pueden ser retrospectivos, es decir, recoger los datos de pacientes que han tenido anteriormente una experiencia cercana a la muerte, y también estudios prospectivos, que normalmente son multicéntricos, que intervienen varios hospitales a la vez para aumentar la casuística de una manera más rápida. Nosotros en estos momentos están haciendo estudios prospectivos importantes a nivel mundial, pero nosotros también queremos colaborar con estudios retrospectivos que pueden aportar también mucho conocimiento y que estamos francamente ilusionados por lo que he comentado anteriormente. La gente ya no tiene miedo a manifestar y a exponer su experiencia cercana a la muerte. Y nosotros hemos puesto en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de redes sociales, nuestros canales, pues un link en el cual se pueden poner en contacto con nosotros y exponer su experiencia cercana a la muerte. Pensamos que en poco tiempo recogeremos un número suficiente que estadísticamente tenga un valor suficiente para poder sacar unas conclusiones que nos permitan aportar mayor conocimiento a las experiencias cercanas a la muerte. Y quiero aprovechar este momento para estimular a la gente que haya presentado una experiencia cercana a la muerte, que puede colaborar en el estudio, por lo tanto al conocimiento y comprensión de todos de lo que es la experiencia cercana a la muerte. Encontrarán en nuestros canales pues un link donde se pueden poner en contacto y podrán contestar un protocolo de estudio muy bien confeccionado y profundo de lo que es la experiencia cercana a la muerte, y pueden colaborar a aumentar nuestra casuística y por lo tanto aportar más luz a las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué direcciones futuras debería tomar esta investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué preguntas quedan por responder? ¿Qué preguntas quedan por responder? Yo pienso que, como he comentado y queda muy evidente, que en la experiencia cercana a la muerte hay dos partes fundamentales. Hay una serie de fenómenos que nos cuentan los pacientes en la experiencia cercana a la muerte que los podemos objetivar. Y todo lo que podemos objetivar es mesurable. Y por lo tanto podemos certificar objetivamente que es real. ¿Qué fenómenos, por ejemplo? La transferencia de información, lo que nos está proporcionando la resonancia magnética funcional, lo que nos dicen los pacientes que describen exactamente todo lo que están viendo y que está ocurriendo en aquel momento cuando su cuerpo está clínicamente muerto. Todo esto es objetivable. Hay un caso muy conocido en Estados Unidos. Una persona que era una artista muy conocida tenía un aneurisma de la base del cerebro, en el polígono de Willis que se llama, y que la operaron. Esta paciente la anestesiaron. En la anestesia se cierran los ojos con un esparadrapo para que no se produzcan úlceras córneas en la córnea. Esta paciente estaba en hipotermia, estaba en paro cardíaco. Esta paciente la operaron con éxito en esta situación para evitar hemorragias, evitar lesiones cerebrales, y en el postoperatorio esta paciente comentó exactamente todo lo que estaban hablando los cirujanos durante la intervención quirúrgica. Esto fue motivo de presentación de este caso en radio y en televisión, en la que intervinieron la enferma y los neurocirujanos que lo operaron, que no se creían que la paciente les comentó todo lo que ellos estuvieron hablando durante toda la intervención, y lo vio todo y comentó todos los datos. Cuando cogieron, por ejemplo, la sierra para hacer la osteotomía, lo comentó todo. Es decir, estos datos objetivos nosotros los podemos objetivar y los podemos nosotros definir. Pero hay una serie de datos y aspectos y fenómenos trascendentes que son de pura energía,
que estos aún no tenemos posibilidad aún de objetivarlos. Y es aquí donde pienso que el progreso en nuestra capacidad de definir la energía, sobre todo energías sutiles de alta frecuencia, nos pueden ayudar mucho a definir, a objetivar, a demostrar la realidad con mayor seguridad aún. Ya la tenemos, pero con mayor seguridad de las experiencias cercanas a la muerte. Algunas personas le han escrito y le han explicado que han descartado el suicidio después de ver sus vídeos. ¿Por qué cree que sucede esto cuando en realidad las personas que han vivido una ECM dicen estar mejor al otro lado? Esto es cierto y para nosotros es una gran satisfacción el haber colaborado en salvar una vida. Salvar una vida es salvar el universo. En un estudio hecho en un colegio de médicos, pues se ha podido observar que de los 10 a los 35 años la principal causa de mortalidad es el suicidio. ¿Por qué se suicida la gente? Porque la gente está estructurada totalmente y fundamenta su concepción existencial en el ego, que es materialista, externo. El ego nos proporciona todo lo material, pero lo material no proporciona auténtica felicidad. Nos da un momento de placer en el momento de conseguirlo. Cuando compramos un coche, si nos toca la lotería, si compramos un piso, si hacemos un viaje. Pero una vez lo tenemos, pasa a ser habitual y pierde el interés. Y buscamos otro. El ego es insaciable, otro objetivo y un continuo objetivo. Y la juventud actual tiene la posibilidad de adquirir con toda facilidad todos los medios materiales y no les proporciona satisfacción, les da placer. Entonces, ¿qué ocurre? Que buscan estímulos más profundos, sexo descontrolado, compras compulsivas, drogas, pero todo esto es temporal, no les proporciona la felicidad. Entonces, la felicidad absoluta y cierta la proporciona el conocimiento y el contacto con nuestra supraconciencia. Cuando uno contacta con la supraconciencia, se da cuenta que la vida es un regalo, es un milagro. Ve la divinidad en cada uno de los objetos que puede uno objetivar, ver, tocar. Entonces uno encuentra un sentido extraordinario a la vida. Mientras no contactemos con nuestra supraconciencia, el ego nos condicionará siempre infelicidad, insatisfacción, momentos de placer, pero momentáneos, y a la larga en personas predispuestas caracterológicamente a la depresión, a las angustias crónicas, estas pacientes pueden llegar a pensar y a desarrollar al suicidio, que es lo que está ocurriendo tristemente en nuestra sociedad actual. Por lo tanto, el suicidio es la manifestación de un materialismo y de una egomanía total, con un desconocimiento y alejamiento total de la realidad existencial que es nuestra supraconciencia.